Estamos muy animados de poder tenerte el día de hoy aquí sintonizando este mensaje. Esta es de hecho la cuarta parte de nuestra serie Fructíferos. Hemos estado hablando de cómo podemos alinearnos para poder permitir que Dios trabaje en nuestra vida y muestre el fruto del Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de estas cualidades que componen el fruto del Espíritu que obtenemos de parte de Dios en nuestra vida. Y antes de poder entrar en materia, quiero contarte una pequeña historia. De hecho, esta historia se remonta cuando yo era soltero. Conocí a quien hoy es mi esposa y quedé enamorado de ella. Me encantó su personalidad, me encantó un montón de cosas de ella. Y recuerdo muy bien, a medida que nos conocíamos un poco más como amigos, mi deseo de poder proponerle matrimonio a ella. Yo estaba seguro que ella era la persona que Dios tenía para mí. Y entonces decidí finalmente pedirle matrimonio, que se casara conmigo, que se convirtiera en mi esposa. Pero recuerdo muy bien el tiempo que pasó entre esa decisión que yo tomé en mi mente y en mi corazón y el momento en que realmente fui donde ella y le propuse que se convirtiera en mi esposa. De hecho, pasaron muchos días, muchas semanas, muchos meses, incluso creo que eso se extendió hacia un par de años. Y yo estaba esperando y esperando y esperando y esperando que se dieran las circunstancias adecuadas y correctas para yo poder ir y dar ese paso tan importante en mi vida. Eso tenía que ver con mi preparación en carácter, mi preparación financiera, mi madurez, etcétera, etcétera. Y hubo una espera de varios meses que para mí se hizo como si fueran años y años y años esperando, hasta que finalmente Dios permitió que todas esas circunstancias se dieran, que yo tuviera el consejo y la bendición de otras personas sabias que me conocían a mí, que la conocían a ella, y se dio esa oportunidad maravillosa de pedirle que se convirtiera en mi esposa. Me dijo que sí y desde ese momento pues la historia ha sido otra completamente diferente y ha sido una bendición realmente. Así que, ¿por qué te estoy contando esta historia? Porque en nuestras vidas hay momentos en los cuales tenemos que esperar. Esperamos diferentes cosas, esperamos a veces una promoción en el trabajo, esperamos una persona que llegue a nuestra vida, esperamos que haya un cambio en nuestra vida o en la vida de otros. Y mientras hay esa espera, la verdad es que sufrimos esperando eso que tanto anhelamos, eso que tanto esperamos en nuestra vida. De hecho, el rey Salomón, una persona muy sabia, dijo lo siguiente: la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. ¿Qué pasa cuando finalmente eso por lo cual has estado orando? ¿Qué pasa cuando eso por lo que has estado pidiéndole a Dios y esperando meses, años y quizás temporadas en tu vida, finalmente se cumple? Bueno, es una etapa maravillosa, es un árbol de vida, es un deseo cumplido que se asemeja a un árbol de vida que está lleno de fruto. Y eso es algo maravilloso. Cuando Jennifer me dijo que sí quería ser mi esposa, eso fue un árbol de vida, eso fue algo que mi deseo se había cumplido y se había satisfecho. Y finalmente creo que todos en un momento de nuestras vidas experimentamos esos periodos de espera. Pero ¿qué pasa cuando la espera está allí y no llega a esa oración contestada? Entonces el efecto contrario tiende a suceder en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Nuestro corazón se aflige, nos desanimamos, perdemos un poco la perspectiva. Y eso, de una manera u otra, impacta nuestras vidas. Y es por eso que tú y yo en estos periodos de espera, en estos periodos de oscuridad y de silencio de parte de Dios, necesitamos una de las cualidades del fruto del Espíritu en nuestra vida, y esa es la cualidad de la paciencia. Yo sé que cuando escuchas la palabra paciencia, quizás lo primero que viene a tu mente es, tengo que tener mucha paciencia con esta persona, con mi hermano, tengo que tener mucha paciencia con este compañero de trabajo porque nos saca de quicio a todos. Es bien complicado, es bien murmurador y podemos experimentar la paciencia desde esa perspectiva. Pero ¿sabías
que en este pasaje que hemos estado estudiando, Gálatas 5:22, que dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cuando la Biblia y Pablo escribió esa palabra paciencia, en realidad eso viene de una raíz griega que dice macrotsumia. Eso es la palabra griega original y esa palabra significa longanimidad, significa aguante, significa algo que perdura, que dura, que aguanta el paso del tiempo. Esa es la figura que está detrás. Entonces, en nuestra espera por esas cosas que tanto anhelamos y deseamos en nuestra vida, necesitamos paciencia, necesitamos aprender a esperar y confiar en Dios. Porque dependiendo de la etapa de la vida en la que tú te encuentres, y yo estoy seguro que ahí donde nos estés escuchando, tú estás en una etapa de la vida. Puede ser que la etapa que tú estés viviendo en este momento sea la de ser soltero. Y en esta etapa de ser soltero, quizás el anhelo más grande que tú tienes es poder encontrar a esa persona que Dios tiene para ti, a tu futuro esposo o a tu futura esposa, y tú piensas, sueñas, haces una lista de sus características, conoces a una persona y te preguntas si ella es o él es la persona que Dios tiene para ti, y entonces en esa espera hay a veces angustia de nuestro corazón. A veces pasa el tiempo y tú ves como tus amigos y tus amigas empiezan a casarse y tú dices, oye, y pareciera que yo me estoy quedando atrás. Pero en esa espera, ahí se muestra esa etapa de la vida. Otra etapa de nuestra vida en la que podemos estar esperando cosas es cuando estamos jóvenes. Cuando probablemente eres un adolescente que vive con sus padres, que vive todavía en su casa, y lo que tú más esperas, lo que tú más anhelas es poder tener más libertad, poder tener más poder de decidir por ti mismo aquellas cosas que tú crees que debes de decidir. Y tú anhelas quizás el momento en que puedas salir de la casa de tus padres y puedas vivir independientemente y puedas hacer aquello que tú consideras que es lo más importante. Esa puede ser la etapa que tú estés viviendo. O puede ser que estés en una etapa productiva. Te graduaste de la universidad, sacaste una maestría y ahora estás en un trabajo, has emprendido un negocio, te ha tomado mucho tiempo y ahora estás esperando ese negocio. Estás esperando esa promoción en el trabajo, esa oportunidad que se abra para comenzar una nueva oficina, una nueva localidad, abrir una sucursal nueva y estás esperando ese momento que va a desencadenar una serie de cosas muy grandes y muy importantes en tu vida. O quizás si tú estás en la etapa de matrimonio ya sea recién casados o de varios años, quizás lo que tú estés esperando es poder cargar un hijo o una hija en tus brazos. Y anhelas ese momento y quizás por una u otra circunstancia en la vida has estado orando y pidiéndole a Dios la bendición de poder convertirte en un padre de familia. Hace un tiempo yo platicaba con una ginecóloga con una serie de subespecialidades y en todo lo que ella platicaba acerca de pues la concepción y cómo pues de una manera increíble y maravillosa Dios forma entre la unión de un hombre y una mujer pues una nueva criatura, decía, y esto es lo que a mí me llamó la atención, ella decía, la vida y el nacimiento de un bebé o de una bebé es un milagro. Es algo increíble. Y entonces quizás ese es el milagro que tú has estado esperando en tu vida. O puede ser que la etapa en la que te encuentres es la etapa en la cual de alguna forma has tenido una serie de reveses en tu vida relacional y que quizás estás comenzando el proceso de comenzar una nueva familia o de encontrar a una persona después de haber quizás tenido complicaciones en tu primer matrimonio o en tu segundo matrimonio. Esas son etapas en las cuales nosotros podemos estar esperando diferentes cosas. Y la historia que vamos a profundizar el día de hoy tiene que ver con un grupo de personas que estuvo esperando un milagro y estuvo esperando una promesa de Dios por mucho tiempo.
Y cuando te digo mucho tiempo, es que eso era la vida entera de algunas personas que eran parte de ese grupo. Y te voy a dar un poco el contexto de esta historia, porque esta historia se lleva a cabo hace cientos de años, y es en el contexto del pueblo de Israel, y cuando salieron de Egipto y Dios les había dado la promesa, pues precisamente de una tierra prometida, de una nueva tierra, donde ellos se iban a establecer, se iban a asentar, donde Dios les iba a dar un hogar permanente, donde sus hijos iban a poder crecer, iban a tener abundancia de tierra, de trabajo, de oportunidades. Pero por alguna razón, desde el momento en que ellos salieron de Egipto como esclavos y Dios hizo un despliegue maravilloso de su poder, hasta el momento en que llegaron a esa tierra prometida, pasó una gran cantidad de años y ellos estaban esperando. Así que esta historia se ubica, escucha bien esto, en el 6º libro de la Biblia y en el 6º capítulo de ese libro. Y te quiero decir algo más. ¿Sabes qué día es hoy? Bueno, quizás no es el 6º día del mes, así que no te preocupes, pero esto te va a ayudar a recordar esta historia. Es el 6º libro de la Biblia en el 6º capítulo y es la historia cuando Josué y el pueblo de Israel llegan finalmente a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel estaba a punto de empezar a tomar la tierra prometida y llegan a una ciudad muy importante que se llamaba Jericó. Jericó era una ciudad muy importante en ese momento y fue la primera ciudad a la cual ellos llegaron, y las instrucciones de Dios eran muy claras. Este pueblo tenía que ser aniquilado, tenía que ser barrido prácticamente, y para ello tenían que poder entrar en la ciudad de Jericó. Este era un enemigo de Dios que les había hecho la guerra, que se había opuesto a que ellos llegaran, y entonces el pueblo y la ciudad de Jericó estaba protegida por una serie de muros que conectaban unos con otros y juntos hacían una fortaleza que impedía que los enemigos o los atacantes precisamente pudieran acceder a esta ciudad. Así que ahí están en Jericó, y bueno, el primer obstáculo con el que ellos se encuentran, el pueblo de Israel, es que estos muros parecen ser impenetrables, son demasiado grandes, es imposible poder acceder a la ciudad, y si no acceden a la ciudad, no van a poder tomar posesión de la misma. Y en Josué, capítulo 6, versículo 2, leemos las palabras y la promesa que Dios le hizo a Josué. Y dijo, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Este era un pueblo totalmente enemigo a las cosas de Dios. Y era un pueblo que se había opuesto. Pero Dios le da la promesa a Josué, al líder militar, al líder de toda la nación de Israel, y le dice, yo te he entregado a Jericó en tus manos, a su rey, a su líder y a todos sus guerreros fuertes. Tenemos que entender que estos hombres del pueblo de Israel eran guerreros feroces, habían estado esperando un momento como este toda su vida. Pero lo más emocionante que ellos habían logrado ver en estos 40 años era el maná, probablemente. Pero ellos estaban listos para la acción, ellos estaban listos para algo más grande. Por fin llegaba su oportunidad, pero esta oportunidad se vio enfrentada con estos muros gigantes, enormes, impenetrables. No había manera en que ellos pudieran llegar y entrar en la ciudad. Así que las instrucciones que Dios le da a Josué para poder tomar posesión de esta primera ciudad son las siguientes, y son instrucciones que son extrañas en realidad. Si te pones a pensar, ellos eran líderes militares feroces, estrategas, sabían combatir, sabían usar sus armas, pero ¿sabes qué fue lo que le dijo Dios a ellos? Les dijo lo siguiente: Josué, vas a reunir a los sacerdotes, y los sacerdotes van a cargar el arca del pacto. No solamente van a cargar el arca del pacto, lo cual era un símbolo de la dependencia y la dependencia de Dios básicamente, sino que van a tener estos sacerdotes unos cuernos de carnero. Los guerreros van a ir adelante,
atrás o en medio van a ir los sacerdotes con todo este despliegue del arca y los cuernos, y atrás van a ir otros guerreros entrenados y preparados. Y entonces yo me imagino, Josué estaba listo para ejecutar esto, pero le dice, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Le dice Dios a Josué, lo que vas a hacer es que vas a dar una vuelta alrededor de Jericó. Vas a dar una vuelta alrededor de toda la ciudad, y no era una ciudad exageradamente grande, como Nueva York o como estas ciudades metrópolis enormes, sino que era una ciudad pequeña que probablemente en un par de horas dabas la vuelta a toda la ciudad. Y entonces eso lo harás el primer día, y vas a repetir ese procedimiento el segundo día. Vas a regresar al campamento, vas a dormir y vas a repetirlo el tercer día, y el cuarto día, y el quinto día, y el sexto día. Y cuando llegues al día número 7, no vas a dar una sola vuelta, sino que vas a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y entonces el pueblo va a gritar y los muros van a caer, y entonces vas a poder tomar posesión de la tierra prometida finalmente. Así que eso fue lo que Josué recibió de parte de Dios. Y así que Josué ahora le toca ir delante del pueblo de Israel, le toca ir delante de los sacerdotes y les empieza a dar las instrucciones. Y les dice, miren, el primer día van a hacer esto, van a tomar el arca de Dios, van a tomar estos cuernos de carnero, van a ubicarse los guerreros al frente y atrás y van a dar una vuelta alrededor de Jericó y van a sonar estos cuernos de carnero. Y lo interesante es que Josué le da las instrucciones y ellos lo hacen el primer día. Lo hacen el primer día, aunque pareciera extraño, aunque pareciera algo completamente fuera de lo común, pero lo hacen una vez. Y luego lo hacen una segunda vez, y una tercera vez, y una cuarta vez, y así. E imagínate entonces que estás en el sexto día. Estás en el sexto día, y estos hombres que han sido guerreros, que han sido entrenados, que han sido preparados para un momento como este, están esperando el momento de combatir, pero están simplemente dando vueltas alrededor de una ciudad. Están haciendo algo completamente en contra de la lógica. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Yo me imagino que al término de ese sexto día, regresó un soldado junto con otro, están en el campamento y dicen, oye, ¿no te parece que Josué ha perdido un poco la perspectiva de todo este asunto? Él no está haciendo lo que debemos hacer. Nosotros debemos de ir y atacar, montar rampas y acceder a estos muros y atacar al enemigo. Pero lo que estamos haciendo parece algo ridículo, parece algo sin sentido, no tiene una razón de ser. Y yo me imagino cómo ellos empezaron a cuestionar y a murmurar y a poner en duda las instrucciones que ellos habían recibido de parte de Josué. Porque lo interesante de todo esto es que Josué no les había dicho cómo iba a terminar. Así que estos hombres habían estado esperando por un día, por 2 días, por 3 días, por 6 días. Pero no solamente esperaron por 6 días, ellos habían esperado 40 años. Sus padres habían muerto, ellos habían entrado en una edad de adultez, se habían preparado como guerreros, se habían preparado para este momento en que Dios les iba a dar la tierra prometida. Pero están haciendo estas cosas que no parecen lógicas. Y entonces probablemente había duda, había molestia, había ansiedad de parte de todos estos soldados, porque ellos no entendían bien lo que estaba pasando. Ellos estaban esperando entrar en acción. Y sabes, algo interesante de todo esto es que pues les tocó vivir de una manera especial esta espera. Estas tácticas y estrategias militares se vieron enfrentadas a las tácticas y estrategias divinas, que eran completamente diferentes. Josué les estuvo dando instrucciones diarias y les dijo, esto es lo que vamos a hacer el día 1, esto es lo que vamos a hacer el día 2, esto es lo que vamos a hacer el día 3. Y entonces, aquí hay una lección importante para ellos y para tu vida y para la mía, y es lo siguiente:
llega un punto donde tu sabiduría personal se verá enfrentada a la sabiduría de Dios. Y mi pregunta es, ¿cuál vas a seguir? ¿Vas a seguir a tus corazonadas, a tu experiencia, a tu sabiduría? ¿O vas a seguir las instrucciones y la obediencia de Dios? Allí hay una pregunta importante para nosotros. Porque yo no sé por cuánto tiempo tú has estado esperando eso que tanto has anhelado en tu corazón, eso por lo cual has orado y has pedido que otras personas oren también. Tú y yo no podemos saber cuánto tiempo va a durar la espera. Nosotros sabemos cuál es el final de la historia. Nosotros sabemos que los muros cayeron después de esa séptima vuelta en el séptimo día. Pero ellos no lo sabían. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar. Ellos simplemente tenían que obedecer y confiar y esperar un día a la vez. Así que Dios quiere que tú y yo esperemos en las promesas de Él. Él está trabajando alrededor y Él está trabajando en mi vida y en tu vida cuando esperamos y estamos en esos momentos de espera. Posiblemente Él no te va a dar todo el resultado que tú esperas y las instrucciones de una vez con todo el panorama completo, pero te lo va a ir dando poco a poco, un día a la vez, un momento a la vez, una etapa de la vida a la vez. Y por eso tú y yo tenemos que aprender a esperar. Y yo sé que muchas veces las instrucciones de Dios y el plan de Dios es contraintuitivo, es contracultural, va en contra de todo lo que nuestra sabiduría personal nos dicta. Por ejemplo, cuando Dios te dice que tú debes y que tú quieres salir de deudas, y ese es tu anhelo más grande, quieres salir de deudas, y Él te dice, sé generoso, da de tus recursos, da el diezmo a la iglesia, da el diezmo para que mi obra en esta tierra se cumpla y se expanda. Y tú dices, pero, a ver, no me cuadra, yo quiero salir de deudas, y si doy dinero, más bien me va a faltar ese dinero. Pero los principios y la lógica de Dios van en una dinámica diferente. O cuando nosotros queremos vivir una vida pura y Dios te dice, abstente, la abstención, que puedas esperar a tener la bendición del matrimonio para disfrutar de la intimidad sexual. Pero tú dices, pero ¿cómo puedo esperar? Eso ya pasó de moda, eso ya no se hace, ya no se usa, ya no se acostumbra. Pero Dios te dice, espéralo, porque cuando llegue el momento será un árbol de vida y podrás disfrutar plenamente de ello. O quizás lo que tú has estado esperando es que esa persona que te hizo mal, esa persona que te hirió y que te lastimó, que pague por lo que hizo. Y tienes de alguna forma en tus manos el poder soltar o mantener oprimido a esa persona que te ha lastimado y lo estás castigando con tus actitudes, con tus palabras, con tus acciones. Y lo que Dios te dice es suéltalo, perdona, confía en mí, yo me voy a encargar de enseñarle a esa persona, yo me voy a encargar amorosamente de guiarlo, de mostrarle las cosas que él o ella no están viendo en este momento. Así que esas son cosas que son contraintuitivas para nosotros, o quizás lo que tú tanto has estado esperando es a tu hijo que regrese. Y en esa espera has probado hacer miles de cosas, has probado todo lo que te han dicho hacer, pero no ha regresado. Y entonces en esa espera lo que Él te dice es, confía en mí, yo estoy trabajando en su corazón, yo estoy trabajando en su vida, yo estoy trabajando y orquestando las circunstancias para que ese hijo pródigo, esa hija pródiga pueda regresar al hogar. Así que en Josué 6:20 nosotros vemos el desenlace de esta historia y el séptimo día vemos que marcharon esas 7 veces, se prepararon, lanzaron gritos de guerra y esto fue lo que sucedió. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, después de esa séptima vuelta, el séptimo día,
gritó con todas sus fuerzas y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Esto es lo maravilloso, esto es lo increíble, esto es lo sobrenatural. Cuando nosotros damos ese paso de fe, Dios actúa milagrosa y poderosamente. Y yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si estos hombres se hubieran rendido esa noche antes? En la sexta noche, cuando estaban ahí quejándose el uno con el otro y diciendo, Josué no puede ser un buen líder, ya perdió la cabeza, nos está pidiendo hacer cosas sin sentido. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, no vamos el día de mañana? Ya no más, ya esperamos lo suficiente, vamos y ataquemos nosotros mismos por nuestra propia cuenta, con nuestros propios recursos, con nuestra propia sabiduría. ¿Qué hubiera pasado? No hubieran derribado los muros. No habrían visto el milagro y se hubieran perdido de una de las aventuras más increíbles de su vida. Pero finalmente nosotros sabemos que Dios cumplió su promesa. La espera valió la pena. Ellos vieron el milagro. Así que te voy a decir esto que es la esencia de este mensaje. No importa qué tan alto sea el muro que tú estés que tengas enfrente, no importa qué tan grande sea y qué tan impenetrable lo veas y qué tan imponente sea, pero esto debes llevártelo el día de hoy. Cuando estás rodeado de muros impenetrables, recuerda que las promesas de Dios se cumplen siempre, siempre. Dios no va a faltar a sus promesas, Dios va a entrar en acción. Él está permitiendo un periodo de espera en nuestra vida. Así que, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer a la luz de todo esto que hemos escuchado y a la luz de esta historia de la cual podemos aprender? En primer lugar, yo debo decirte, asegúrate de estar escuchando y siguiendo la dirección de Dios. Josué siguió, escuchó y siguió la dirección de Dios. ¿Estás siguiendo la dirección de Dios en tu vida? ¿Está Él guiándote en las etapas y en las decisiones y en los momentos más cruciales de tu vida? Asegúrate que Él te esté hablando todos los días. Él quiere hacerlo y Él está dispuesto a hacerlo. Pero mi pregunta es, ¿estás tú dispuesto a callar las voces y la agitada vida que vivimos para escucharlo a Él? Asegúrate de estar escuchando su dirección para tu vida. Algo que es fundamental para poder lograr esto es estar y permanecer en la palabra y en la oración. Si tú pensabas que yo te iba a dar hoy un consejo de la Universidad de Stanford y de Harvard, es súper complejo de cómo puedes enfrentar los periodos de espera en tu vida, pues te lo voy a decir de la manera más sencilla posible. Hazlo dependiendo de Dios. Es lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta serie. Debemos depender de Él, debemos dejar que Él nos conectemos a su fuente de ánimo, a su fuente de inspiración, a su dirección, a su guía y a su sabiduría. Y Él va a producir en nosotros el fruto que tanto nosotros anhelamos, esa paciencia para enfrentar esas largas esperas en nuestra vida. La paciencia no depende de tu fuerza de voluntad. La paciencia depende de que el Espíritu Santo esté controlando tu vida. ¿Le estás permitiendo entonces al Espíritu Santo que controle tu vida? Puedes hacerlo si te conectas a diario con la fuente de poder que debemos tener, que es Dios en nuestra vida. Y quiero terminar con esto. Un día, esos muros van a caer. Un día vas a ver el milagro de Dios. La promesa de Él se va a cumplir. La promesa que Él te ha dado en su palabra, que ha establecido en su voluntad, Él la va a llevar a cabo. No te rindas. Puede ser que estés en el 6º día. Puede ser que estés a punto de ver el gran milagro. O puede ser que apenas vas en el primer día.
y hace falta mucho por recorrer, pero no importa dónde sea que estés en tu espera, confía en aquel que puede derribar los muros, en aquel que puede abrir las aguas, que puede permitir cosas que van totalmente más allá de las leyes físicas y de lo natural. Él puede hacer lo extraordinario y lo sobrenatural en tu vida si tú confías en Él y confías en sus promesas. Así que quiero animarte a que puedas, así como el pueblo de Israel, rodear, seguir las instrucciones de Dios, confiar en Él y ver el milagro más grande. Quiero invitarte a orar en este momento para darle gracias a Dios por su fidelidad y sus promesas. Señor, te damos gracias y reconocemos que estamos en una espera, Señor. Probablemente hemos estado esperando un cambio en nuestra salud o un cambio en algún familiar querido. Quizás hemos estado esperando un cambio importante en nuestra situación financiera. Señor, yo no sé cuál es la situación particular de cada una de las personas que nos están escuchando el día de hoy, pero yo te quiero pedir que tú puedas mostrarte a ellos como ese Dios grande, poderoso, todopoderoso, que puede hacer lo que nunca nos imaginaríamos, que puede llamar a lo que no existe como si ya existiera. Señor, tú eres esa clase de Dios, tú eres esa clase de Rey que gobierna el universo entero. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Tus promesas se cumplen y se cumplirán siempre. Ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos a exhibir en nuestra vida el fruto de la paciencia. Ayúdanos a conectarnos a ti día con día y escuchar tu dirección y tu voz en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado. Te animamos a que no te pierdas la quinta parte de nuestra serie Fructíferos la próxima semana.